Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son, la noticia del día. Francisco Javier García escribió una carta el 22 de este mes, es decir, el lunes 22 de mayo, y hoy se dio a conocer. Esa carta era poniendo su cargo a disposición del aspirante casi candidato del PLD, Abel Martínez. Vamos a entrar primero en la lectura inextensa de la carta que enviara Francisco Javier García dirigida a Abel Martínez. Vamos a ver. Una carta reveladora, si usted lo quiere. Una carta, ante todo, bien hecha, no menos se espera de un tipo como Francisco Javier, que ya es un político pulido por todos los lados. Es la carta de renuncia de Francisco Javier, dirigida, repito, a Abel Martínez, el aspirante candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En primer lugar, es una carta cortés con altura, pero fuerte. Vamos a pasar a leerla extensamente. Vamos a ver. Dice con el timbre de Francisco Javier García Fernández, 22 de mayo del 2023, Santo Domingo, Distrito Nacional. A mano, compañero Abel Martínez, candidato presidencial, Partido de la Liberación Dominicana, Ciudad. Estimado compañero, luego de un gran saludo y reiterarle nuestro aprecio, me permito agradecerte la confianza que usted depositó en mí para dirigir su campaña electoral a raíz de su elección como candidato del Partido de la Liberación Dominicana el 16 de octubre del pasado año 2022. Desde entonces hemos venido desarrollando una serie de acciones a lo interno de nuestro partido en procura de la dinamización de su candidatura y poner al PLD en condiciones objetivas y subjetivas para la competencia electoral que nos espera. Organizar una campaña electoral nunca ha sido una tarea fácil. En el caso de esta, póngale atención a este párrafo, en el caso de esta campaña electoral específicamente, la misma tiene una característica especial, ya que estamos enfrentados en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces. Conforme le he manifestado en diferentes ocasiones, para que una campaña sea exitosa se necesitan varios factores, pero el más importante de todos es que quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato y en ese sentido el coordinador de la campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación y propaganda como, entre otros aspectos, claves que permitan transmitir el claro y preciso mensaje que debe llegar a los votantes. Es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos que se manejen al margen de la dirección central. Es decir, debe existir un solo plan y trabajar todos en la misma dirección. Esa es la clave de una victoria contundente. Es probado que es preferible la inexistencia de un plan a que se trabaje con dos a la vez. Por otro lado, la campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. En otras palabras, como dicen algunos expertos, el que posterga pierde ese momento de oportunidad que no vuelve. Y continúa la carta enviada por Francisco Javier García, que a propósito, 10 párrafos le tomó renunciar,
candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Es decir, ambas funciones son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir entre el candidato y su jefe de campaña. Usted tiene hoy, con una oportunidad de oro, que pocas veces han tenido políticos jóvenes que aspiran por primera vez a la presidencia de la República, contar con un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, una organización ampliada, renovada, con vasta experiencia en materia electoral y con el manejo o el mejor legado de gobierno que se ha producido en nuestro país. Un partido para sentirnos orgullosos y el cual debe ser la bandera a levantar en la promoción de su candidatura. En mi experiencia victoriosa en el PLD, a través de las campañas electorales que me ha tocado dirigir, el éxito de las mismas ha sido sobre la base de la centralización de la misma, la ejecución de un único plan integrado a todos los actores claves de nuestro partido para asegurar el éxito de la campaña. Por respeto a usted, al partido y a nuestra militancia, y al respeto que me debo a mí mismo, me veo con gran pesar en la obligación honorable de poner nuevamente en sus manos el cargo de coordinador de su campaña para que sea designado en dicha posición otro compañero de los tantos que de gran capacidad trabajan talentosamente en su proyecto. Usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año, por lo que me permito insistirle que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conducen a la luz del triunfo. Me reitero a su disposición para seguirle apoyando en el curso de la presente campaña electoral. Un fuerte y sincero abrazo, Francisco Javier García. ¿Qué les pareció la carta de Francisco Javier? A mí me llamó mucho la atención y voy a destacar, a subrayar algunos puntos de la carta que son bazucazos hacia Abel Martínez, de una forma muy elegante, muy diplomática, pero enrostrándole en la cara ciertas debilidades conductuales del aspirante candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Repito que es una carta cortés, con altura, pero fuerte, que subraya su desacuerdo con el candidato y cómo desarrollan las estrategias. Una carta donde se reconoce dos fuerzas, eso es importante apuntarlo, reconoce al gobierno y reconoce a Fuerza del Pueblo, reconoce a Luis Abinader, ahí le da una salsita a Abinader y le dice que es un estadista. Abinader no es ningún estadista, está en el poder y no tiene escrúpulos para usar los fondos del Estado. Me imagino que diplomáticamente no lo puede decir ahora mismo, quién sabe por qué factor, pero destaca a Leonel Fernández, porque cuando él habla que esta no es una competencia cualquiera, que en el ring se va a encontrar con dos cosas, se sabe que con Abinader porque tiene el pandero en la mano, pero reconoce por primera vez un PLDista que Leonel Fernández está superior, que está por arriba, que es mejor candidato que Abel Martínez. Él no lo dijo de esa forma, pero eso es lo que da a demostrar. En la carta reseña que se sentía como jefe de campaña sin contar con la confianza del candidato. Manifiesta que el PLD tiene en esta campaña equipos paralelos y que debe existir un solo plan y no varios, queriendo indicar que Abel tiene plan A, plan B y plan C y lo aplica simultáneamente. Le manifiesta que las campañas tienen sus tiempos, es decir, que
En un momento un candidato tiene que adoptar un discurso y en otro otra. En un momento debe ser sereno y en otro agresivo. En la carta deja claro que el candidato no le tiene confianza, repito. Eso es un punto importante. Por respeto al candidato y a su partido y respeto a sí mismo, pone el cargo de coordinador de campaña nuevamente en las manos de Abel. Es decir, ahí mismo le renunció para que designe a otro compañero que trabaje talentosamente en su proyecto. Eso lo dijo él irónicamente, porque resulta que es el jefe de gabinete de campaña es Andrés Navarro, y da la impresión que va a ser el elemento que va a llevar el día a día, que va a ser verdaderamente jefe de campaña de Abel Martínez. Y eso lo voy a explicar un poquito más para allá. ¿Por qué Andrés Navarro? Le repite que se involucre en la lucha política, no en la muscular. Es decir, Francisco Javier le está diciendo, déjate de estar hablando duro, sé un político, concéntrate en lo que tienes que hacer, haz tus tareas, prepárate y no te pongas a vocear cosas sin sentido. Y aquí le hace una crítica soterrada, pero para el buen entendedor pocas palabras bastan, porque aquí le dice que sea humilde, tolerante y sabio. Lo que le quiere decir es que no es humilde, ni tolerante, ni sabio. Pero le dice que sea humilde, tolerante y sabio, pero ahí hace la acotación de que esas virtudes solo la otorga Dios. Y si él no es humilde, sabio y tolerante, es decir, que Dios no le ha dado eso y no se lo va a dar. Es decir, una carta cuchillo, muy diplomática, tal vez Abel se siente contento con eso, pero cuando la lea 2 o 3 veces se va a dar cuenta del veneno que tiene esa carta. Y se despide poniendo, oigan cómo se despide, se pone a su disposición para seguirle apoyando en el curso de la presente campaña. ¿Qué significa eso? Que Abel va a tener que ir a donde él a decirle, Francisco Javier, apóyame por favor, porque si no, no se pone a su disposición. Le dice, como siempre voy a estar al frente apoyándole a usted. No, él no dice eso, él dice, me pongo a disposición para seguirle apoyando en el curso de la presente campaña. ¿Qué significa esta última parte? Que si le llama, él va, pero si no le llama, bye bye. Lo cierto es que suena a despedida, por lo menos de la campaña política. Él se está desligando. No es verdad que él va a ponerse a disposición de Abel Martínez en la campaña y si él mismo renuncia del puesto más importante que tiene la candidatura de Abel Martínez, después del candidato, que es el jefe de campaña. Así, señales de humo en el PLD, luego de esa carta, se están notando. Vamos a un cambio, retornamos en unos instantes, usted no se mueve.